Las personas que padecen de diabetes tipo 1 requieren de insulina. Sin embargo, esta no está disponible para todos. El día de hoy, la nutrióloga Karen Aguilar nos va a hablar de la disponibilidad de este medicamento para la población. Hola Karen, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Karen, tú eres nutrióloga, pero además eres coordinadora del proyecto Axis de Crónicas. ¿Qué cosa es el proyecto Axis? Bueno, el proyecto Axis está liderado por Health Action International, una organización que trabaja con proyectos multipaís. Este proyecto se encarga de evaluar barreras y facilitadores para el acceso a insulina. Trabaja con varios países, uno de ellos es Perú con Crónicas y con Mali, Kirguistán y Tanzania. ¿Qué cosa es Crónicas? Crónicas es el primer centro de investigación en el Perú, tiene colaboradores con diferentes organizaciones a nivel mundial, trabaja con un equipo multidisciplinario de médicos, nutriólogos, biólogos y entre otros más. ¿Y qué cosa ve Crónicas? Crónicas está especializado en enfermedades crónicas, como bien dice su nombre, realiza proyectos de investigación de impacto a la salud en diferentes áreas. De hecho, ahorita está trabajando 13 proyectos y bueno, ha cumplido 15 años de experiencia. Es que de repente la gente que nos ve no todos saben de ciencia. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, de repente algunos ejemplos. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Bueno, las enfermedades crónicas son aquellas que son para largo plazo, no es como una enfermedad infecciosa que tiene una duración corta. Por ejemplo, se podría decir que son diabetes, hipertensión, obesidad, que esas son las más prevalentes en el país. Sí, porque a veces la gente no entiende, ¿no? Porque hay una gran diferencia y siempre se separan en dos, ¿no? Enfermedades infecciosas por un agente en particular y las crónicas que pueden ser más bien multifactoriales, ¿verdad? Y que afectan también por aquí al metabolismo y otro tipo de funciones. Y cuéntame un poquito más de este proyecto Axis. ¿Qué cosa busca este proyecto Axis dentro de Crónicas? Bueno, Axis comenzó desde el 2015, realizando una exploración de mercado a nivel global de cómo es la insulina, y ya desde el 2018 empieza a trabajar con diferentes países, con Crónicas, viendo Perú. En este estudio que te voy a comentar un poquito más, es parte de todo el proyecto, pero realizamos un montón de estudios y este tiene como objetivo evaluar precio y disponibilidad de insulina y otros insumos para poder monitorear y ver cómo está esa disponibilidad y en el acceso en el país. O sea, este proyecto está como destinado a ver la situación de los pacientes con diabetes. Exacto. La diabetes de tipo de los dos tipos, tipo 1 y tipo 2, que utilizan insulina. ¿Ambas diabetes utilizan insulina? Sí, de hecho, bueno, el paciente con diabetes tipo 1 es el que no produce insulina por un tema autoinmune. Él requiere totalmente de insulina. Un paciente con diabetes tipo 2 no es que no produce, sino es que no está generando la cantidad suficiente de insulina o tal vez lo está generando de manera defectuosa. Entonces requiere de un control de glucosa. De hecho, puede ser vía oral con medicamentos o también puede necesitar insulina. Muy interesante, porque a veces uno siempre piensa que el de diabetes 1 es insulino dependiente y el de la 2 que es la resistencia, por ahí que requiere más bien sensibilizadores, pero también requiere insulina. Sí, algunos pacientes requieren insulina. Usualmente requieren solo una, pero hay pacientes que pueden tener dos insulinas. Y en este sentido, ¿por qué hacer este estudio? O sea, ¿cuál han visto que es el problema de acceso, no? Me imagino. Bien, en el 2018 se hizo un estudio transversal para evaluar precio y disponibilidad. Ahí encontramos que más de 37% de las farmacias a nivel nacional, porque se hizo en 6 regiones, en Lima, La Libertad, Ayacucho, Arequipa, San Martín y Junín, y se encontró que más de 37 no tenían acceso a insulina. De hecho, el precio entre una pública y una privada te cuesta 4 veces más que una pública. ¿El mismo producto? Es el mismo producto. ¿La misma marca? Sí, es insulina humana vial la que brinda el Estado. El Estado puede brindar usualmente entre R y NPH, que es la insulina humana vial. Y la otra es de marca. Es la misma, pero lo puede vender la farmacia. ¿Pero que si es del Estado también la farmacia lo vende? Sí, también la farmacia lo puede vender. ¿A cualquier precio? A cualquier precio. ¿Y el Estado no controla? No, de hecho esa es una diferencia entre un país con altos recursos que él tiene una política donde regula los precios y en un país de bajos a medianos recursos es un precio libremente. Yo sé que nuestra política es el libre precio, pero cuando yo pensaba que cuando eran productos brindados por el Estado o eran gratis o no estaba prohibida su venta.
No, es el mismo producto. El RNPH lo puedes conseguir en una farmacia privada. Lo que sí es que hay más insulinas, ¿ah? O sea, las análogas, por ejemplo, esas son humanas, pero las análogas no lo brinda el Estado y esas son mucho más caras y las puedes conseguir solo en farmacia privada. ¿Y cómo esto afecta a la población, esta gran diferencia? Bueno, de todas maneras, un paciente que no tiene recursos no va a poder adquirir esos medicamentos y de hecho parte del estudio que encontramos en esta corte, eso fue el estudio transversal. Luego se decidió realizar esta corte longitudinal para poder realizar como un seguimiento, una vigilancia a este precio y disponibilidad y se encontró que solo 4 de 10 farmacias tenían insulina. De hecho, ¿qué es lo que hacía el paciente? Porque la encuesta es para farmacias públicas y privadas y también a los hogares con pacientes que requieren insulina. Entonces, se encontró que ellos lo que realizan muchas veces es racionalizar su dosis. En lugar de colocarse la dosis que corresponde, utilizan menos de lo que corresponde, ¿no? Y no solamente con insulina, sino también insumos. Te conté que eso también estábamos evaluando. Por ejemplo, las jeringas de insulina. Hemos encontrado que solo 6 de 10 farmacias no tienen jeringas de insulina. Ojo, de insulina porque muchas veces la farmacia pública te brinda jeringa de tuberculina, que es una gran diferencia. De hecho, la jeringa de tuberculina es mucho más gruesa, lo que hace más dolor. La insulina se tiene que aplicar repetidas veces en el día. Y también la métrica es distinta, ¿no? La jeringa de tuberculina es mililitros, la de insulina es unidades. Entonces el paciente se puede confundir y por ahí colocarse una dosis que no corresponde. Y tampoco hay en las farmacias, entonces muchas veces van a otras farmacias, hasta pueden ir a más de 10, que es lo que hemos encontrado, y no encuentran. Entonces lo que hacen, que eso es muy grave, es reutilizar la jeringa de insulina. Y reutilizar más de 5 veces te podría llegar a ocasionar infecciones por contaminación, lipodistrofia, que es el deterioro de la piel, y también aumentar dolor porque la jeringa va perdiendo filo. Hay 2 cosas que has dicho que me causan preocupación, ¿no? Una es, ¿qué pasa con el paciente que no logra conseguir su insulina? ¿Y qué pasa con el paciente que la racionaliza, que no se pone la dosis completa? O sea, ¿cuáles son las consecuencias en ambos casos? Bueno, el que racionaliza llega a complicaciones, muchas veces a emergencias al hospital, y quien no consigue, si es un paciente con diabetes tipo 1, en cuestión de semanas puede llegar hasta la muerte. O sea, de hecho, en África se ha visto que el tema del acceso a un paciente con diabetes tipo 1 brinda una esperanza de vida del paciente menor de 1 año. Entonces sí es grave. Y además va a generar un impacto en el sistema de salud, o sea, y a nivel económico también. Es mucho más económico para el Estado que todas las farmacias tengan insulina y que todas las farmacias tengan las jeringas, a recibir pacientes de emergencia con complicaciones. Exacto, sí. Lo que pasa es que también el tema del acceso a insulina es muy complejo, más complejo que los antirretrovirales. De hecho, o sea, la OMS lo implantó dentro de la lista modelo de medicamentos esenciales desde 1977. Está no patentada, pero hay 2 problemas fijos, que es que el financiamiento viene netamente del gobierno, no por donantes, y el otro es que no hay genéricos. ¿Por qué no hay genéricos? Porque la producción es un producto biológico, la fabricación es complicadísima y luego requiere también ensayos clínicos para el registro y la autorización, entonces también eleva el costo, ¿no? Entonces todo esto hace, y además que no está patentada en el tema de los antirretrovirales, por ejemplo, era una motivación realizar genéricos porque la propiedad intelectual prohibía eso de salvar vidas. Entonces era necesario hacer genéricos porque los antirretrovirales estaban patentados. Entonces en insulina no está patentada. Actualmente dominan tres empresas multinacionales dominan el mercado. Eso hace que los países de bajos y medianos recursos tengan limitados proveedores y con el limitado presupuesto del gobierno pues es un gran problema. No, sí, el problema queda clarísimo, pero con esos estudios que están realizando, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, demuestro que hay una gran deficiencia que se siente, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Sí, bueno, nosotros tenemos varias recomendaciones, de hecho para el Ministerio de Salud, una de ellas es mejorar la estimación de cuantificación de insulina y el proyecto todavía va a durar unos 3 años más. Este es un estudio que se quiere realizar en estos 3 años, que es para ver la metodología adecuada de cuantificación de insulina, pero también se recomienda que el Ministerio de Salud mejore esa cadena de suministro, ¿no? La insulina requiere cadena de frío, lo que la hace un poco más compleja, llegar a zonas más alejadas. Entonces, tal vez buscar estrategias. Otra cosa importante, como te contaba
hablaba de las jeringas de insulina. No solo es insulina, es también los insumos que necesita el paciente. Es necesario que jeringa de insulina, glucómetros, tiras reactivas estén dentro de la lista de medicamentos esenciales para priorizar. Y los glucómetros y tiras reactivas también serían importante incluirlos dentro del observatorio de DGMI de medicamentos para asegurar que el paciente está comprando un producto no adulterado o no vencido. Porque son caros además. O sea, Sí. cualquier persona no se puede comprar un glucómetro y no es que vas a una posta y te den uno para que te lleves a tu casa. Exacto. O sea, un glucómetro te puede estar costando 180 soles y el glucómetro no funciona solo, requiere de tiras reactivas y las tiras reactivas te cuestan de 70, 90 soles una cajita de 50 unidades. Un paciente con diabetes tipo 1 requiere mínimo 3 cajitas de 50 unidades, entonces 250 soles más. Al mes. Al mes. Y eso que no estamos contando insulina, jeringas, que eso ya Y aparte aumenta. que ese glucómetro se le va a acabar la pila eventualmente Sí. o que se va a malograr también porque tiene un tiempo de vida. Exacto. Entonces, en realidad, la situación del paciente con diabetes es crítica Sí. y las políticas de Estado no lo tienen como una prioridad. Lo que pasa es que el paciente con el presupuesto del Estado es enfermedades crónicas en general. Una parte es para diabetes. En el Perú hay 1.300.000 personas que tienen diabetes. De estos, solo menos de 1% es diabetes tipo 1. Entonces, en realidad la proporción es poca y probablemente por eso el Estado no toma atención. Sí, pero sin embargo, si ese punto 1 es tu primo, tu sobrino, tu hijito, y tú vives en una zona rural o de escasos recursos, sí tiene un impacto importante, ¿no? Y ustedes están trabajando también, sus resultados van y los llevan al MINSA, Sí. tienen reuniones con ministerio. Sí, todos los resultados siempre los publicamos para que se pueda, y es más, también los difundimos para el Ministerio de Salud, también en nuestras redes sociales en Crónicas. Hacemos mucho trabajo con las organizaciones de pacientes también. Los pacientes con diabetes tipo 1 tienen varias organizaciones que son muy activas, entonces, que abogan mucho con sus derechos, ¿no? Entonces, también el trabajo de la abogacía es lo que constantemente estamos trabajando. Y educación, hay mucho temor por usar insulina, también para el profesional de salud. Entonces eso también estamos trabajando. No, y también para el paciente, ¿no? También que a pesar de las dificultades tenga en cuenta los riesgos de reutilizar una jeringa o de partir la dosis, aunque ya hay cosas que escapan a la capacidad de los pacientes. Pero una cosa que siempre resaltamos en el programa es lo importante que es la investigación, la evidencia científica, para que sea considerada, para que participe en políticas de salud pública, ¿no? Muchas veces vemos que las políticas de salud pública están como divorciadas de la ciencia, de los investigadores, de los científicos, y se requiere mucha más participación. Sí, exacto. Hay iniciativas dentro del Ministerio de Salud para poder congraciarnos con la evidencia científica, con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, esperemos que más adelante se pueda mejorar esa parte, ¿no? Y no existe otra alternativa para el paciente. Hay investigaciones que estén buscando de pronto otros tratamientos. No, de hecho, bueno, la insulina es el tratamiento dentro de todo lo más barato que puede conseguir el paciente. Dentro de todos los otros tratamientos nuevos. De hecho, ha habido investigaciones sobre insulina que se puede inhalar o insulina que se puede tomar vía oral, pero eso no ha tenido mucho éxito. Lo que sí es que hay innovaciones, pero estas innovaciones de todas maneras requieren un costo, y lo que se pide ahora es que la investigación no solamente sea de innovación, sino también ver estos temas de acceso, porque siendo en el 2024 hay pacientes que no tienen acceso a una innovación de 1921, ¿no? 1 de cada 2 pacientes a nivel mundial no tiene acceso a insulina. No, y eso es una realidad terrible, ¿no? Porque, como tú dices, puede morir En cuestión de semanas. en cuestión de semanas, y un derecho de todas las personas es la salud, ¿no? El derecho a la vida. Y que un poquito chocante, ¿no? Y tú como nutrióloga, porque tú eres nutrióloga, ¿qué cosa es lo que a ti te motivó para entrar a Crónicas, para seguir esta rama de la ciencia? Bueno, siempre me encantó la investigación. De hecho, desde que estaba estudiando en el pregrado fue mi motivación. Me gusta la parte de cuantitativa, metodología, pero siempre quería ver el impacto a la salud, ¿no? Y Crónicas es uno de los centros en donde no solamente busca que la investigación se quede en el papel, sino que se haga algo, ¿no? Que se tome acción, que todos estos pacientes que tal vez tienen dificultades
puedan de alguna manera con la evidencia buscar soluciones. Entonces eso es lo que más me gustó del mundo de investigación y de crónicas y que me ha motivado para ser parte de. No, y de hecho nutrición tiene mucho que ver con todo lo que es diabetes, metabolismo, ¿no? También me imagino que dan asesorías a los pacientes en dietas, alimentación, más o menos por ahí cómo va. Sí, de hecho, bueno, Axis es un proyecto grande, de precios y disponibilidad, que hacemos vigilancia es uno de ellos, pero también hacemos investigación sobre concientización, que son entrenamientos con profesionales, con endocrinólogos que nos apoyan para entrenamientos a profesionales, sobre todo de nivel primario de atención, que es donde más acuden los pacientes, y también nutricionistas especializados en diabetes, ¿no? De hecho, hay mucha dificultad para poder tratar en tema nutricional a un paciente con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2, hay mucha confusión. Es algo que estamos trabajando también, se ha capacitado bastantes personas, bastantes profesionales a lo largo de desde el 2018 hasta ahorita, y bueno, se espera seguir capacitando en estos 3 años que queda el proyecto. Es sumamente interesante y sumamente importante el aporte que ustedes tienen, porque bueno, si bien la diabetes tipo 1 es congénita, o sea, es ajena a la voluntad de la persona, la diabetes tipo 2 sí parte mucho de una decisión personal, ¿no? Malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, y de hecho la obesidad es un problema de salud pública. Entonces hay una parte de la población que se podría evitar. Imagino que también en su equipo habrán psicólogos, ¿no? Porque este problema de la obesidad, que si bien va de la mano nutricionistas, endocrinólogos, diferentes tipos de médicos, la labor del psicólogo es sumamente importante. Sí, lo que se quiere es realizar un equipo multidisciplinario y se esperaría pues tener esto en cada centro de atención primaria de salud, ¿no? El equipo multidisciplinario, pero hay bastantes complicaciones, hay bastantes barreras y pues es lo que estamos tratando de trabajar. Lo que tú has dicho, ¿no? En la atención primaria, porque la primera estrategia siempre debe ser la prevención, y es mucho más barato también. Es mucho más barato la prevención que tratar una enfermedad. Y es necesario campañas de concientización en los colegios, ¿no? Porque los hábitos se hacen desde niños y ahora tenemos pésimos hábitos, mala alimentación, pero también por disponibilidad, ¿verdad? Sedentarismo, los chicos ahora están en el teléfono, en las consolas, sentados, y antes no habían tantos niños obesos. Sí, no. De hecho, diabetes tipo 2 parte del estilo de vida, ese es uno de los factores. Y bueno, la cuestión de nosotros es que ahora hay una mayor tendencia al uso de insulina para los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Que eso es algo que también se debe trabajar. Claro, porque yo tenía entendido, y de repente estaba equivocada porque la ciencia avanza todo el tiempo y uno no sabe tanto siempre de todo, es que la diabetes 2 se trataba con sensibilizadores de insulina. Porque el cuerpo sí producía, pero no, como que no funcionaba, ¿no? Pero si además de los de tipo 1 requieren insulina, los de 2, que suelen ser una población mucho más grande, entonces, y el de tipo 1 no es su culpa, y el de tipo 2 un poco que sí, ¿no? Entonces vas a tener que distribuir lo poco que hay en una población más grande. Exacto. O sea, se trata de trabajar también con ellos en el estilo de vida en estos pacientes. De hecho, el 97-96% es diabetes tipo 2. Menos del 1% es diabetes tipo 1. Entonces, con esta gran parte de pacientes se trata de trabajar con ellos más sobre el cambio del estilo de vida, ¿no? Que eso es lo que repercute para que pueda mejorar ese control de glucosa. Y de hecho, el trabajo debería empezar con pacientes sanos, ¿verdad? Para evitar que lleguen para no tener que trabajar con pacientes ya, o sea, con sujetos sanos, sino con pacientes. ¿Y también tienen campañas en ese sentido? Actualmente solo estamos trabajando con aquellos que necesitan insulina, porque esa es la prioridad del proyecto, trabajar con ellos. Sin embargo, sí existen campañas. Hemos trabajado de la mano con algunas DIRIs, por ejemplo DIRIs Norte. Existen campañas que pueden motivar a estos pacientes que están sanos a tener mejores estilos de vida para evitar alguna enfermedad crónica. De hecho, eso debe también ser una política de Estado, ¿no? Desde chiquitos, educarlos, concientizarlos para evitar estos problemas tan grandes de escasez, se puede decir, ¿no? De escasez de medicamento, de todo lo que esto implica, y que finalmente va a representar un impacto significativo sobre el sistema de salud, que ya de por sí no lo tenemos
en las mejores situaciones. Sí, sí, de hecho en los últimos meses hemos estado viendo mayores noticias sobre el tema de que se quedaban limitados en stock algunas regiones y ahora ya la responsabilidad va a recaer en cada hospital de cada región, el tema de la adquisición de medicamentos en este año. Entonces, la Corte todavía continúa 2 rondas más. Vamos a ver cómo ha habido la disponibilidad en estos siguientes años. Pero ya ha habido un inicio de intervención para mejorar la disponibilidad. Estamos haciendo el estudio de cuantificación, sí, y bueno, estamos tratando de trabajar con el Ministerio de Salud para que, pues, con nuestros datos se pueda mejorar esa cadena de suministro. No, está sumamente interesante y qué importante porque efectivamente es un problema que aqueja a una cantidad importante de personas, aunque el porcentaje parezca poco, sin embargo, esto también puede ir en ascenso, ¿no? Exacto, y bueno, como es poquito, el Estado lo podría cubrir. Claro, pero vamos dando cuenta que ahora también la diabetes tipo 2 también genera un requerimiento que de repente antes no había. Sí, no había muchos y ahora hay una mayor tendencia a que utilicen insulina. Hay competencia Sí, con la insulina. Sí, no, y esto es penoso, ¿no? Penoso porque refleja la realidad, yo creo que no solo de nuestro país, sino de la región, ¿no? Porque diabetes e insulina debe ser un pequeño ejemplo de muchas más condiciones crónicas, de tratamientos insuficientes, de calidades de vida malas o incluso mortalidades que podrían no serlo, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces siempre decimos, ¿no?, que la ciencia tiene este afán de mejorar la calidad de vida de las personas, de observar un problema y buscar solucionarlo, y me parece muy valioso el trabajo que están realizando, en verdad me da mucho gusto. Eres nutrióloga, mucha gente a veces tiene el pensamiento un poco sesgado, ¿no?, que en estos temas son los médicos o de repente los biólogos, pero qué importante es la labor del nutricionista en la investigación, en el desarrollo. Ahora cada vez hay más gente que se anima a estudiar nutrición. Sí, sí, y como te digo, el tema en nutrición, sobre todo en la atención primaria de salud, es muy importante para estos pacientes. Ellos sí requieren de una ayuda nutricional para el conteo de carbohidratos, si es que utilizan insulina, y para el estilo de vida para para evitar llegar a diabetes tipo 2. Y de hecho también para otras enfermedades como problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, todo tiene que ver con nutrición. O sea, como digo, la obesidad es la piedra angular de un montón de problemas que ni deberían existir. Un montón de comorbilidades, sí. Porque lo hacemos mal. Mira, siempre nos queda chiquito el tiempo, ha estado muy interesante, me parece muy valioso y espero que estos resultados pues permitan a las autoridades, no solo a las autoridades, sino a las grandes farmacéuticas tomar conciencia del impacto que tiene la labor que están realizando para la población. Ya como para ir cerrando, ¿qué mensaje tú le darías a los jóvenes que de pronto están en cuarto, quinto, secundaria pensando qué voy a hacer con mi vida, de aquí en adelante? ¿Por qué sería una buena opción estudiar nutrición para investigación? Bueno, se necesitan mucho más mentes brillantes para poder abordar tantos desafíos que hay en la actualidad, sobre todo con el sistema de salud de nuestro país. Entonces, bienvenidos sean todos aquellos que quieran estudiar. Claro, porque muchas veces piensan que nutrición tiene que ver solamente con estar delgado, o para el gimnasio, tener una mejor proporción de masa corporal. Y no, en realidad soluciona problemas realmente graves, sí, que aquejan a la sociedad. Muchísimas gracias, Karen, ha sido muy interesante. Esperamos poder después, con más resultados y con más información, poder entrevistarte de nuevo y nos vayas contando qué nuevas cosas van a hacer al respecto. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, para nosotros ha sido un gusto y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Saben, síganos en redes sociales, comenten, díganos qué otros programas quieren, qué temas quieren que toquemos y lo vamos a tener en consideración. Y ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias.